Mi familia me usó de trampolín para alabar a mi primo y su nuevo empleo, que le cambiará la vida. Todos lo vitoreaban como si fuera una celebridad. Él sí será millonario, murmuró mi tía con desdén. Yo solo sonreí y esperé mi turno. Cuando por fin preguntaron por mí, solté la bomba. Nada importante. Solo le firmé su primer sueldo. El silencio se apoderó de la habitación. Hasta que mi abuelo se puso de pie y anunció esto. ¿Alguna vez has tenido una de esas reuniones familiares en las que presientes que hay una trampa tendida? Como si no te invitaran por cariño o por reconectar, sino que te convocan para una función, para un foco de atención. Salvo que el único papel que han escrito para ti es el de un personaje secundario que aplaude el éxito ajeno. Ese era yo, Christian. Tengo 29 años. Y esta historia comienza con un mensaje de mi madre que solo decía, por favor, ven esta vez. Todos quieren verte. Claro. No había ido a una reunión familiar en 3 años. No porque estuviera resentido o fuera dramático. Bueno, tal vez un poco, pero sobre todo porque nunca se sentían como una familia. Cada evento era una competición. ¿Quién había comprado una casa? ¿Quién se había prometido? ¿Quién había tenido un hijo? ¿Quién había conseguido un nuevo trabajo? Y cada vez, alguien, normalmente mi tía Eileen, soltaba un comentario sobre cómo yo todavía me estaba encontrando a mí mismo, como si fuera un calcetín perdido. Con el tiempo, mantuve la distancia. Construí mi vida en silencio. Sin publicaciones en redes sociales, sin novedades, sin drama. Pero esta vez, algo en la voz de mi madre y en mi propia curiosidad me hizo aceptar. Llevaba los últimos 4 años construyendo mi empresa. Comenzó como una plataforma de reclutamiento especializada para ingenieros. Después, reorientamos el negocio hacia la creación de herramientas para la contratación empresarial. Hace 6 meses, nos adquirieron. Una salida limpia, del tipo que lo cambia todo. Pero mantuve eso en secreto. Mi nombre no salió en los titulares, y me gustaba que fuera así. No soy ostentoso. Me gusta que me subestimen. La reunión era el sábado. El lugar de siempre, la casa absurdamente grande de mi tío, con el camino de entrada circular, 3 todoterrenos delante y esa águila de hierro sobre el garaje, como si dirigiera una sociedad secreta. Aparqué mi Tesla. No es que a nadie le importara o lo notara. Estaban demasiado ocupados apiñándose alrededor de Mason. Déjame que te hable de mi primo Mason. Tiene 26 años, rubio, sonrisa amplia, con pinta de haber sido el capitán del equipo. Es el niño de oro. Matrículas de honor en el instituto, carrera de empresariales, prácticas de verano en grandes firmas. El típico guerrero de LinkedIn. A la familia le encantaba. Y al parecer, hoy era su coronación. Nada más entrar, Eileen me agarró de la muñeca. Literalmente me agarró y dijo, Christian, Dios mío, estás aquí. Ven a saludar a Mason. Lo acaban de contratar en Nexa. Conocía el nombre. Una, fintech, que había recibido una ronda de financiación recientemente. Unos titulares llamativos, una valoración millonaria y sin que la tía Eileen lo supiera, una de las empresas que mi firma poseía técnicamente. No directamente, pero sí bajo el paraguas de nuestra nueva empresa matriz. Parpadeé. Oh, vaya, dije, sonriendo. Qué emocionante. Ella se inclinó y susurró como si compartiéramos un cotilleo, aunque su voz era lo suficientemente alta como para oírse en la ciudad vecina. Va a ser millonario antes de los 30. Es simplemente brillante. Y entonces vino la puya. A diferencia de algunas personas, añadió, dejando que esa última parte quedara flotando en el aire como un insulto barato que creía que yo no captaría. Sonreí de nuevo, no porque no me molestara, sino porque esta era exactamente la razón por la que había venido. Mason era el centro de atención en el jardín, rodeado de tumbonas, limonada y admiración. Hablaba de stock options, como si los hubiera inventado él. Un pequeño grupo de primos y tíos asentía como discípulos. Es pre-IPO, así que sí, hay riesgo, pero no estoy preocupado. Estamos escalando rápido. El CEO me conoce por mi nombre. Me quedé en el borde del grupo, con las manos en los bolsillos, simplemente observando. Fue entonces cuando la abuela preguntó lo inevitable, así que, Christian, cariño, ¿a qué te dedicas estos días? El volumen bajó, no hubo un silencio total, pero fue suficiente para notar cómo una docena de cabezas se giraban hacia mí como girasoles siguiendo la luz. Consideré dar mi respuesta vaga de siempre, ya sabes, el trabajo va bien, estoy ocupado. Pero ese día se sentía diferente. No estaba allí para presumir. Estaba allí para recordarles que existo fuera de sus expectativas. No mucho, dije, dando un sorbo a mi bebida. La semana pasada firmé la nómina de Mason. Silencio. Un silencio real. Nunca había oído cerrarse tantas bocas a la vez.
Hasta Mason parpadeó como si no hubiera entendido lo que acababa de oír. La sonrisa de la tía Eileen se crispó. Y fue entonces cuando el abuelo, que tiene 82 años, está un poco sordo y suele estar medio dormido, se levantó de su tumbona, se apoyó en su bastón y dijo, «Un momento, maldita sea». Pero antes de llegar a lo que dijo, permíteme retroceder un poco, porque este momento no fue solo una réplica ingeniosa. Fue la culminación de 4 años de trabajo. Y empezó con un universitario que abandonó la carrera, un piso diminuto encima de una lavandería y una familia que pensó que estaba malgastando su vida. Verás, cuando dejé la universidad a los 21, todos pensaron que había perdido la cabeza. Mi padre dejó de hablarme durante un mes. Mi madre lloró. La tía Eileen le dijo a todo el mundo que probablemente acabaría repartiendo comida o montando una banda. No me importó. Tenía una idea y quería construir algo. No por reconocimiento, no por aplausos, solo por mí. Pero esa decisión me costó más que su aprobación. Y mientras estaba en ese jardín, viendo cómo sus sonrisas de suficiencia se desvanecían en confusión, recordé cada cosa que dijeron durante todo ese tiempo. Recordé el cumpleaños al que no me invitaron porque asumieron que estaría demasiado ocupado con mi proyecto. Recordé el día de Acción de Gracias en el que Mason bromeó diciendo que yo estaba técnicamente en el paro. Y todos se rieron, incluidos mis padres. Recordé cada mensaje de texto ignorado, cada mirada de desdén, cada sonrisa forzada cuando intentaba explicar lo que estaba construyendo y solo recibía miradas vacías. Así que, no, mi respuesta no fue una exhibición de poder. Fue una reivindicación de mi espacio. Y mientras el abuelo se ajustaba el audífono y miraba a la atónita multitud, me di cuenta de que la mejor parte ni siquiera había sucedido todavía, porque no habían oído la historia completa. Ni mucho menos. La voz del abuelo cortó el silencio como una sierra oxidada. Un maldito momento. ¿Qué firmaste su nómina? Entrecerró los ojos mirándome a mí, y luego a Mason. ¿Qué significa eso siquiera? Todas las miradas se volvieron hacia mí de nuevo, y podía sentir el peso del momento presionando mi pecho como un saco de arena. Apreté el vaso con fuerza. No fue mi intención decirlo en voz alta de esa manera. Simplemente se me escapó. Pero ahora que las palabras flotaban en el aire, ya no había vuelta atrás. Mason soltó una risa corta e incómoda. ¿Verdad, Christian? ¡Qué buen chiste! Miró a su alrededor, esperando que alguien se uniera a la broma. Nadie lo hizo. Yo sonreí con suavidad. Sí, el mundo es un pañuelo, ¿no? Pero no añadí nada más. No todavía. Que se quedaran con la duda. La tía Eileen fue la primera en reaccionar. Se irguió, se ajustó el cardigan y me dedicó esa sonrisa tensa y desdeñosa que siempre usa cuando intenta retomar el control. Bueno, estoy segura de que es un chiste divertido, Christian. Pero Mason ha trabajado muy duro para llegar donde está. Superó a más de 100 candidatos para conseguir su puesto. Lo sé, respondí. Recuerdo haber visto la lista. Otro silencio. El abuelo se sentó de nuevo lentamente, murmurando algo sobre necesitar un café más cargado. La prima Emily arqueó una ceja. El tío Frank parecía simplemente desconcertado. Y Mason parecía asustado. Podría haberlo dejado ahí. No decir nada más. Dejar que la curiosidad hirviera y marcharme. Pero una parte de mí, una parte profundamente herida, quería algo más. No era venganza, exactamente. Solo equilibrio. Y ese equilibrio llevaba mucho tiempo pendiente. Cuando tenía 22 años, regresé a casa de mis padres después de agotar todos mis ahorros. Trabajaba 16 horas al día intentando programar el primer prototipo de mi plataforma, apenas dormía y por las noches repartía comestibles para poder pagar mis préstamos estudiantiles. En un momento dado, recuerdo haber cenado solo arroz blanco durante 6 días seguidos. Podrán pensar que exagero, pero no, tengo fotografías. Solía bromear con mi único amigo de aquella época diciendo que si algún día triunfaba, me compraría una arrocera bañada en oro. Pero lo peor no fue la lucha. Fue la lástima. Cada cena familiar se sentía como una intervención. Mi madre decía cosas como, tal vez deberías solicitar algo estable por ahora. Siempre podrás dedicarte a tu pequeño negocio más adelante. Mi padre miraba la televisión y gruñía. Mi hermana Sabrina, que en ese entonces estudiaba medicina, intervenía con historias sobre su residencia y sobre cómo no tenía tiempo para distracciones, como la mía. El mensaje no dicho era siempre el mismo: Christian está malgastando su potencial. Christian necesita madurar. El día de la fiesta de graduación de Sabrina, escuché a mis padres hablar en la cocina. Mi madre susurró, solo espero que no nos avergüence delante de todos. Ni siquiera lloré esa vez. Simplemente me fui antes de que empezaran los discursos. Dejé de aparecer por la casa después de aquello. Construí en silencio, aprendí en silencio, crecí en silencio.
De vuelta en el jardín, el ambiente había cambiado. Mason seguía hablando, intentando recuperar la atención, diciendo algo sobre que su gerente lo había invitado a un canal privado de Slack, pero la gente ya no escuchaba con la misma atención. El brillo se había apagado. Ahora me miraban a mí. Por primera vez en años, querían oírme. Pero antes de que pudiera decir algo más, la tía Eileen atacó de nuevo. ¿Sabes qué pienso, Christian?, dijo, cruzando los brazos. Pienso que estás celoso. Viniste aquí para montar una escena. Siempre has odiado que alguien más sea el centro de atención. Eso dolió, no porque fuera cierto, sino porque lo dijo con tanta facilidad, tan públicamente, como si yo hubiera sido un parásito amargado toda mi vida. No, dije con calma. Vine aquí porque mamá me lo pidió, y porque esperaba, ingenuamente, supongo, que quizás este año sería diferente. Entonces ella se rió. ¿Diferente en qué? Solo estamos orgullosos de Mason. Se lo ha ganado. No puedes aparecer aquí después de desaparecer durante años y actuar como si fueras superior a todos. No soy superior a nadie, dije. Pero tampoco soy inferior a ustedes. Fue entonces cuando se quitaron los guantes. ¿En serio? Porque la última vez que revisé, abandonaste la universidad, viviste de tus padres y ni siquiera pudiste mantener un trabajo de verdad. Mason tiene una carrera. Tiene futuro. ¿Y tú? ¿Qué has hecho que merezca siquiera un aplauso? Podía sentir cómo me ardía la nuca. Miré a mi madre. Estaba mordiéndose el labio, con los ojos yendo y viniendo entre nosotros. Mi padre solo miraba su plato. Y luego, justo cuando pensé que no podía empeorar, Sabrina se acercó. Debía haber escuchado las últimas frases. Su rostro era inexpresable. «Sabes», dijo en voz baja. «No te mataría alegrarte por el éxito de otra persona». Y eso fue todo. No fueron las palabras, sino el peso detrás de ellas. La comprensión de que incluso después de todos esos años, incluso después de todo lo que había construido, ellos todavía me veían como la decepción de la familia. No como un emprendedor hecho a sí mismo. No como el tipo que convirtió una idea quebrada en una venta millonaria. No como el hombre que se quedaba despierto hasta tarde aprendiendo a presentar proyectos, a contratar, a sobrevivir. Solo era el desertor, el caso de lástima, el fracasado. Me fui. No salí airadamente, no armé un escándalo, simplemente regresé a mi coche y me alejé. No fui a casa. Aparqué junto al viejo campo de la escuela secundaria, donde solía almorzar solo después de dejar el fútbol. Miré las gradas vacías y pensé en cada momento que me había traído hasta allí. Cada comentario, cada desaire, cada cumplido con doble intención. Llamé a mi antiguo mentor. Contestó al segundo tono. Christian, dijo, está todo bien. Hice una pausa. Creo que quiero hacer algo mezquino. Él se rió. Define, mezquino. Quiero invitar a toda mi familia a cenar el próximo fin de semana, y quiero reservar en el restaurante más caro de la ciudad, y quiero pagar todo, pero solo después de que aguanten una presentación. No lo dudó. Hazlo. Y así lo hice. Esperé unos días, dejé que la tensión madurara. Luego le envié un mensaje a mi madre pidiéndole que me ayudara a invitar a todos a una cena para celebrar algo importante. No hizo muchas preguntas, solo dijo que se alegraba de que estuviera intentando reconectar. Reservé la sala privada del restaurante más lujoso de la ciudad. De esos que tienen menús dorados, servicio de valet parking y un sumiller que te hace sentir que el vino es una religión. Pedí todo por adelantado, filetes, mariscos, postres, bebidas de primera calidad. Les dije que no se anduvieran con gastos. Todos confirmaron su asistencia. Sí, por supuesto que lo hicieron. Pensaron que la cena era por ellos. La noche de la cena, me puse un traje negro y llevé copias impresas de algo en lo que había estado trabajando unos días. No era una presentación. Ni siquiera era llamativo. Era una sola página, un diagrama, un desglose de la estructura organizativa de nuestra empresa antes y después de la adquisición. Y ahí, en blanco y negro, aparecía Nesra listada bajo nuestra marca matriz, con mi nombre en la parte superior, justo debajo del director general. Llegué al restaurante temprano. Saludé a cada familiar conforme iban llegando, sonreí, tomé fotos y escuché a mi tía Eileen hablar sobre cómo Mason había sido seleccionado personalmente para un nuevo proyecto de un cliente. Una vez que todos habían recibido sus entradas, me puse de pie. Solo quiero decir unas palabras, comencé. Pero antes de que pudiera continuar, Mason, el pobre y amable Mason, se levantó y dijo, antes de que sigas, solo quería agradecer a todos por su apoyo. Este nuevo trabajo es muy importante para mí, y espero hacerles sentir orgullosos. Hubo unos aplausos corteses. Asentí. Gracias, Mason. En realidad, eso es una gran transición para lo que voy a decir.
Repartí las hojas que llevaba, observé cómo las leían, vi cómo sus ojos se abrían de par en par y cómo la boca de mi tía Eileen se quedaba semiabierta. Entonces, dije la frase que había ensayado frente al espejo. Tenían razón. Mason va a llegar lejos. Y por suerte para él, uno de esos lugares está bajo mi supervisión. Se oyeron exhalaciones sorprendidas. Algunos cubiertos cayeron sobre la mesa. Y justo cuando el silencio amenazaba con tragarse la sala por completo, mi abuelo se levantó. Al principio no dijo una palabra. Solo me miró a mí, luego observó la hoja de papel y después a Mason. La mano del abuelo tembló ligeramente al dejar el documento sobre la mesa. Sus ojos se clavaron en mí. Azules grisáceos, marcados por la edad, pero aún penetrantes en los momentos importantes. El comedor quedó en silencio, casi con un aire de reverencia, como si de pronto todos hubiéramos entrado en una iglesia y nadie le hubiera dicho al sacerdote que podía hablar. Se volvió hacia Mason, que se había quedado paralizado con su copa de champán a medio levantar, y dijo lentamente: ¿Tú trabajas para él? La nuez de Mason se movió con un gesto de tensión. Sus ojos iban y venían entre mí, su madre y el documento. No, quiero decir, no directamente. Él no está en mi departamento. No es que me supervise ni nada de eso. Yo no dije una palabra. No hacía falta. El papel hablaba por sí solo. Mi nombre aparecía allí, vicepresidente de Infraestructura de Talento y Adquisiciones Estratégicas, bajo el logotipo de la nueva holding, justo debajo de la Junta Ejecutiva. Nesa era una de las 5 adquisiciones bajo nuestra división. Yo había firmado el cheque de Mason. Técnicamente, estaba 3 niveles por debajo de mí, 2 si se contaba la estructura de línea discontinua. No lo había presumido. Ni siquiera había interactuado con él por Slack. Pero los números no mentían. Podría haber marcado su evaluación de desempeño si hubiera querido, aprobado o denegado su bonificación. Podría haber asignado a su equipo algún proyecto interno oscuro solo por diversión. Y cada persona en esa habitación lo sabía ahora. El abuelo soltó una risa leve, y luego se dirigió a la tía Eileen. Vaya, ¿has visto eso? Estabas tan ocupada alabando al muchacho, que no viste al hombre a su lado. Volvió a mirarme. Siempre supe que tenías madera. El anciano me hizo un gesto de asentimiento que no veía desde que era un niño intentando construir trenes a escala en su garaje. Luego se sentó y clavó el tenedor en su filete con renovado entusiasmo. Pero el ambiente en la sala no se había recuperado. Todavía no. Sabrina permanecía en silencio, mirando el papel como si la hubiera traicionado. Mi padre se movía incómodo, mirando a mi madre como si necesitara permiso para hablar. La tía Eileen se había puesto pálida, parpadeando como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo. Y Mason, Mason, parecía que quería desaparecer. Pero yo no me regodeaba. Ya ni siquiera estaba enfadado. Esa etapa ya había pasado. Lo que sentía, más que ninguna otra cosa, era cansancio. Y mientras me sentaba de nuevo y tomaba un sorbo lento de agua, me di cuenta de que aquello no era el final. Era el punto intermedio. Permítanme retroceder un momento. Hasta la parte de la historia que me salté al principio. La parte de la que la mayoría no habla cuando lo logra. La parte que duele. Después de irme temprano de la fiesta de graduación de Sabrina, me mudé de la casa de mis padres a un lugar que apenas podía pagar, encima de una lavandería, con un techo que goteaba y paredes tan finas que se oía todo. Trabajaba por las noches repartiendo comida y durante el día construía mi startup, uniendo código y prototipos toscos con tutoriales y foros a altas horas de la noche. Tenía un amigo, Joel, que creía en la idea, así que me ayudaba los fines de semana sin cobrar. La primera versión de la plataforma se caía constantemente. La segunda era apenas usable. La tercera empezó a funcionar. Conseguimos nuestro primer usuario de pago a los 14 meses, una pequeña empresa de Ohio, $99 al mes. Lloré cuando llegó la notificación de Stripe. No de alegría, sino de alivio. No estaba loco. La noche en que llegamos a $500 de ingresos mensuales recurrentes, compré 2 coronas de papel de Burger King y obligué a Joel a ponerse una. Brindamos con refresco y hablamos como si fuéramos reyes. Pero el crecimiento era lento. El dinero era más ajustado que nunca. Cada dólar que entraba se destinaba a tarifas de hosting, mejoras de experiencia de usuario, atención al cliente. No me pagué un sueldo durante 26 meses. Mis padres no lo sabían. Suponían que estaba viviendo a costa de ellos. Mi padre una vez me preguntó si alguna vez contribuiría a la sociedad. Asentí y cambié de tema. No fui a reuniones familiares. No respondí a los mensajes. Vivía en ese lugar intermedio, demasiado quebrado para sentirme exitoso, demasiado obstinado para renunciar. Y entonces llegó mi punto más bajo. Tercer año. Perdimos a nuestro cliente más importante por un error en una funcionalidad. Nuestra tasa de abandono se disparó.
La madre de Joel enfermó y él tuvo que alejarse. Volví a estar solo. Llegué al límite de mi última tarjeta de crédito para mantener todo funcionando. Solicité turnos de noche en un almacén para poder subsistir. Esa noche, me senté en mi coche afuera del centro de orientación del almacén, agarrando el volante con los nudillos blancos, y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué no simplemente conseguir un trabajo normal y dejar esta locura? Pero algo en mí, algo pequeño, silencioso y enfadado, se negó. Quizás era orgullo. Quizás era el miedo a volver a esas cenas familiares sin nada que mostrar. Tal vez era el recuerdo de Sabrina poniendo los ojos en blanco cuando le conté mi idea. Fuera lo que fuese, me hizo girar la llave, conducir de vuelta a casa y arreglar el maldito error esa misma noche. 2 semanas después, conseguimos una llamada con un inversionista ángel, y todo cambió. Se llamaba Carlos. No era ostentoso, solo un tipo práctico al que le gustó nuestra idea y vio potencial. Christian, con una fe en nosotros que aún me conmueve, nos proporcionó $50.000 de capital semilla. Esa cantidad, que entonces se me antojaba astronómica, fue más que un simple financiamiento, fue un salvavidas que nos permitió respirar por primera vez en meses y, lo más crucial, contratar a nuestro primer desarrollador a tiempo parcial. A partir de ese punto de inflexión, nuestro crecimiento fue orgánico y terriblemente lento al principio, como una enredadera que busca su camino, para luego, casi sin darnos cuenta, acelerarse de forma exponencial. Poco a poco, con un esfuerzo que nos costaba sangre y sueños, fuimos incorporando nuevos clientes y, lo que era más valioso, la reputación de la empresa comenzó a extenderse de boca en boca, creando una inercia propia. 2 años más tarde, cuando ya éramos una startup con un futuro prometedor pero aún con las costuras visibles, una firma de capital de riesgo nos hizo una oferta. No fue una oferta mala, pero intuíamos que podíamos aspirar a más. Con el corazón en un puño, presentamos una contraoferta audaz. Las negociaciones fueron una montaña rusa de esperanzas y dudas, de noches en vela revisando cláusulas, hasta que finalmente, en una sala de juntas que olía a café nuevo y ambición, firmamos el acuerdo. Fue en ese instante preciso, con la tinta aún fresca, cuando supe que podía permitirme mudarme de mi apartamento minúsculo a uno digno, un espacio donde el silencio no estuviera cargado de ansiedad. Con los nuevos recursos, Joel regresó, y esta vez no éramos solo 2 amigos con una idea, sino que conformamos un equipo de verdad, una estructura con roles definidos y una confianza forjada en la adversidad. Luego llegó el hito que cambió todo, la adquisición. La cifra, $12.8 millones, resonó en la industria. Los términos, para nuestra sorpresa, fueron claros y sin complicaciones innecesarias. Mi parte, aunque no era la suficiente para colgar la toalla y jubilarme de por vida, si era un colchón lo suficientemente grueso como para no tener que rendirle cuentas a nadie nunca más, para romper las cadenas de la necesidad financiera. Decidí permanecer en la empresa, pero con un nuevo rol que me alejaba del fuego de la línea frontal, ahora me enfocaba en adquisiciones estratégicas y en la infraestructura interna. Esa nueva faceta del trabajo, irónicamente, consistía en utilizar nuestra experiencia para ayudar a empresas emergentes, como lo fuimos nosotros, a crecer de forma más inteligente, rápida y eficiente, evitando nuestros mismos errores. Una de las primeras compañías que ayudé a adquirir fue Nesra. La vida, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. Ni siquiera sabía que Mason, mi primo, trabajaba allí hasta que, durante la fase de Due Diligence, vi su nombre impreso en una fría lista de personal. Meses después, durante una visita a sus oficinas, lo vislumbré al otro lado del pasillo y me reí para mis adentros, una risa seca y cargada de ironía, pero no dije nada, guardando silencio hasta la siguiente reunión familiar, donde la noticia caería con el peso de un meteorito. De vuelta en el restaurante, aquel escenario de nuestra tensa cena, observé a mi familia jugar con la comida en sus platos, demasiado orgullosa para hablar abiertamente y demasiado afectada para poder fingir con convicción que no había pasado nada trascendental. Pronuncié un brindis breve, calculadamente sencillo. Les di las gracias por el gesto de venir, a mis padres por la base de mi crianza, en un tono más bajo, cargado de un significado que solo él podría captar, a Joel, mi compañero en las trincheras. Luego, con un gesto que era un símbolo potente de mi nueva independencia, pagué la cuenta completa, hasta el último céntimo, y me marché. No lo hice con la arrogancia del que presume, ni con la ostentación del nuevo rico. Me fui con una sensación de paz, una calma interior que había sido esquiva durante años. Pero comprendí, incluso entonces, que la paz, por profunda que sea, no tiene el poder de un borrador, no puede borrar las cicatrices del pasado. A la semana siguiente, como si un dique de orgullo se hubiera roto, mi madre me envió un mensaje escueto: ¿podemos hablar? La llamé de inmediato. No se disculpó de forma inmediata o fácil. Simplemente hizo preguntas
Preguntas de verdad, sinceras, sobre los detalles de la empresa y sobre los rincones de mi vida que había mantenido en la sombra. Le conté todo, sin edulcorantes, las noches interminables en la lavandería autocobrándome el sueldo, la dieta monótona a base de arroz, las lágrimas de frustración ahogadas en la almohada, el silencio ensordecedor que elegí por miedo al juicio o, peor, a la lástima. Ella, al otro lado de la línea, no dijo mucho, solo escuchó con una intensidad que casi se podía palpar. Creo que eso, precisamente el hecho de su silencio atento, le dolió más que cualquier reproche que hubiera podido escuchar, la cruda realidad de que ella no lo había sabido, de que yo no se lo había contado, de que hubiéramos vivido bajo el mismo techo durante todos aquellos años y ella no tuviera la más remota idea de que me estaba ahogando en un mar de soledad y presión. Ella rompió a llorar. Yo, al escucharla, estuve a punto de hacerlo, conteniendo el nudo en mi garganta. Sabrina, por su parte, me envió un correo electrónico. Era largo, meticulosamente formal, y estaba plagado de disculpas que sonaban ensayadas pero no del todo insinceras. Decía que siempre me había admirado, aunque sus acciones no lo hubieran demostrado. Decía estar orgullosa. No respondí de inmediato. No lo hice por estar enfadado o por guardar rencor, sino porque, en el fondo de mi ser, no estaba seguro de creerle todavía, de si sus palabras nacían del arrepentimiento genuino o del impacto de verme en una posición de éxito innegable. Mason, por su lado, no ha dado señales de vida. Pero me enteré a través del rumor corporativo, ese ente vivo que todo lo ve, que está manteniendo un perfil extremadamente bajo en el trabajo. Las noticias, especialmente las incómodas, viajan a la velocidad de la luz, y resulta que la gente se vuelve un poco más cautelosa, un poco más comedida, cuando se da cuenta de que la persona de quien alguna vez se burlaron o menospreciaron ahora ocupa una posición de poder 3 niveles por encima de ellos, con capacidad para influir en su trayectoria profesional. En cuanto a la tía Eileen, ella ha estado inusualmente callada en Facebook últimamente. No ha habido más publicaciones presumiendo de las vacaciones de Mason, ni más falsas modestias sobre sus ascensos. Solo ha compartido fotos anodinas de su jardín y citas pasivo-agresivas y trasnochadas sobre cómo el éxito verdadero es silencioso y no necesita alardes. No puedo evitar esbozar una sonrisa cada vez que veo una sonrisa que sabe que, en cierta forma, le ha ganado la partida a su propia arrogancia. Pero esta es la verdad desnuda, la que se asienta en el alma después de que pasa la tormenta, la venganza, ese deseo primitivo, se sintió bien en su momento, fue un latido dulce y efímero. Pero la paz, la simple y llana paz, se sintió infinitamente mejor. No porque ellos, al fin, me vieran con nuevos ojos, sino porque yo, en un proceso lento y doloroso, finalmente me vi a mí mismo con claridad. Ya no necesitaba su aplauso condicionado. Ya no anhelaba su validación, ese sello de aprobación que durante tanto tiempo había perseguido. Había pasado tantos años, demasiados, intentando demostrarles que no era un fracasado, que olvidé el hecho fundamental de que, en algún punto del camino, había dejado de serlo. Y quizás la verdadera victoria, la que perdura, no fue que ellos lo supieran al fin, sino que yo ya no los necesitara a ellos para saberlo, para sentirlo en cada fibra de mi ser. Sin embargo, esta historia, con sus capítulos de lucha y redención, no ha terminado, porque algo más, algo inesperado y sutil, sucedió después de esa cena que pretendía ser un cierre. Algo que no esperaba en lo más mínimo. Algo que, una vez más, estaba a punto de alterar por completo la frágil dinámica familiar que acababa de reconfigurarse. Y esta vez, todas las señales indicaban que no lo haría a mi favor. Comenzó con un mensaje de voz, un susurro de intriga en mi ya tranquila vida. 3 semanas después de la cena, regresaba en un vuelo nocturno desde Chicago, con la vista cansada por las lecturas bajo la tenue luz de la cabina y funcionando con la energía residual de solo 2 horas de sueño intermitente, cuando al aterrizar y encender el teléfono, vi la notificación parpadeante, llamada perdida, papá. El mensaje de voz duraba 1 minuto y 23 segundos exactos, un lapso de tiempo extrañamente específico que parecía contener un peso silencioso. No hablábamos a menudo, incluso después de todos los acontecimientos recientes. Nuestra relación flotaba en un limbo extraño, un territorio donde éramos educados pero deliberadamente distantes, como 2 antiguos compañeros de trabajo que en el pasado fueron cercanos pero que, tras una separación, no habían logrado recuperar su antigua complicidad. Reproduje el mensaje mientras esperaba, rodeado de desconocidos, en la cinta reclama equipajes. Su voz, la de mi padre, era inusualmente baja. Demasiado baja, como si estuviera midiendo cada palabra para no despertar a alguien. Hola, Christian. Escucha. ¿Ha surgido algo? Nada urgente, no te preocupes por eso. Una pausa, demasiado larga para ser casual. Pero tu abuelo ha estado preguntando por ti. Insistentemente. Quiere verte. Creo que es importante. Él no es hombre de pedir mucho, ya lo sabes,
pero cuando pide algo 2 veces, yo escucho. Llámame cuando puedas. Eso fue todo. Un nudo frío y familiar se apretó en la boca de mi estómago. Mi abuelo siempre había sido un hombre lúcido, de una inteligencia práctica y aguda, pero su salud, aunque no crítica, ya no era la de antes. Seguía viviendo con testarudez en la casa que había construido literalmente con sus propias manos. Pero últimamente, en mis conversaciones con mi madre, ella había insinuado con suavidad que su ritmo se estaba ralentizando, que las pausas entre sus palabras eran más largas. Le devolví la llamada a la mañana siguiente, después de una noche de sueño intranquilo. Christian, dijo él con una voz que intentaba sonar fuerte y familiar al responder, pero que no lograba ocultar un deje de cansancio. ¿Ya has terminado de jugar con tus aviones y reuniones y todo ese jaleo moderno? Me reí, un sonido forzado. Acabo de aterrizar anoche. ¿Qué pasa, papá? ¿Está bien el abuelo? Hubo otra larga pausa, un silencio que se extendió hasta hacerse incómodo. Entonces, ven mañana si puedes. No es para una visita de cumplido. Hay algo que quiere mostrarte. En persona. Su casa, ese santuario de mi infancia, no había cambiado en lo más mínimo, como si el tiempo se hubiera detenido a sus puertas. La misma pintura azul descascarillada en las barandillas del porche, los mismos carillones de viento que repiqueteaban con una melodía familiar con la brisa suave de la tarde, el mismo olor a café recién hecho y a madera de cedro, mezclado con un leve y persistente aroma medicinal que se aferraba a las paredes viejas y a los recuerdos aún más antiguos. Él me esperaba sentado en su mecedora en el porche, vistiendo sus habituales tirantes sobre una camisa sencilla y esa gorra plana y gastada que le hacía parecer que acababa de salir del plató de un partido de béisbol de los años 50, un anacronismo viviente. Llegas tarde, dijo por güey de saludo, sus ojos claros clavados en mí, a pesar de que había llegado con 5 minutos de antelación a la hora acordada. Encantado de verte, también, respondí, un diálogo ritual que habíamos mantenido desde que era un adolescente. Me hizo una seña con la mano, un gesto breve, para que lo siguiera dentro de la casa sin decir nada más. Dentro, en la penumbra acogedora y polvorienta, me guió directamente hacia su estudio, una habitación abarrotada y sagrada que era un museo de su vida, llena de herramientas meticulosamente ordenadas, mapas antiguos de territorios ya olvidados, montones de recortes de periódico amarillentos por el tiempo y, en un rincón, un armario alto de roble, cerrado con una llave antigua, que no se había abierto en décadas, según me había contado en una ocasión. Se sentó lentamente, con un quejido apenas audible, en su desgastado sillón de cuero e indicó con un gesto de la barbilla el asiento opuesto, un taburete bajo. Luego, con una mano que temblaba levemente, introdujo la llave en la cerradura del armario, giró con un chasquido seco y sacó una carpeta de cartón manila, gruesa y con los bordes desgastados. Me la entregó sin una palabra, depositándola en mis manos como si contuviera el peso de una era pasada. Dentro, había una docena de documentos antiguos, algunos tan frágiles que parecía que podrían deshacerse al tocarlos, escrituras de propiedades con sellos oficiales, formularios de impuestos de hace medio siglo, cartas manuscritas con una caligrafía pulcra, incluso una foto en blanco y negro, arrugada en los bordes, de una casa de madera junto al lago que apenas y vagamente recordaba de unas vacaciones lejanas en mi infancia. Mis ojos recorrieron la página superior, una escritura a nombre de mi abuelo, desconcertado por la razón de mostrarme aquello. No lo entiendo, dije, alzando la vista hacia él, buscando una explicación en sus ojos cansados. ¿Qué es todo esto? Eso, dijo el abuelo lentamente, articulando cada palabra con una solemnidad que helaba la sangre, es todo lo que la familia no sabe. Todo lo que yo decidí no contar. Levanté la vista completamente, la carpeta pesando ahora como una losa en mis manos. Él se reclinó hacia atrás, apoyando ambas manos, nudillos blancos, en el pomo de su bastón. Esa casa del lago, la de la foto. Ha estado en la familia desde los años 70. Tu abuela y yo la compramos con nuestros ahorros, antes de que ninguno de tus tíos se casara y empezaran sus propias vidas. Nunca le dije a nadie en absoluto, que la puse solo a mi nombre. Era una decisión mía, egoísta quizás. Supuse que habría menos peleas, menos avaricia, cuando yo finalmente faltara. Pero ahora, su voz se quebró ligeramente, ahora las cosas son diferentes. Y necesito que alguien lo sepa. Mientras revisaba los títulos de propiedad y las firmas fechadas, me detuve al ver mi nombre en varios de ellos, todos transferidos durante el último año. Él asintió con la cabeza. Había iniciado los trámites hacía meses y lo había hecho oficial la semana pasada. Yo parpadeé, desconcertado. ¿Por qué a mí? Hubo otra pausa. Él me miró con una intensidad extraña, como si intentara ver a través de mi piel y llegar hasta los huesos. Porque tú me mostraste algo que los demás no. Determinación, pasión. Te has ganado todo lo que tienes. Ellos, tu padre, Ailén,
Sabrina, los demás, creen que el éxito les es merecido simplemente por cumplir con los requisitos establecidos, buenas notas, buenas universidades, los puestos de trabajo correctos. Se inclinó hacia adelante. Pero tú construiste, y además, mostraste integridad. No se lo restregaste en la cara a nadie, incluso cuando tenías derecho a hacerlo. No supe qué decir, así que permanecí en silencio. Él continuó, ahora con un tono más bajo, creen que se lo voy a dejar todo a tu padre. Aileen cree que Mason recibirá una parte. Pero la realidad es que yo he observado cómo tratan a los demás cuando se creen superiores. Y he visto cómo tú te mantuviste humilde cuando no tenías por qué hacerlo. Golpeó la carpeta con un dedo. Tú eres el albacea ahora. Tienes la llave. Y cuando llegue el momento, la decisión final será tuya. Mi pulso se aceleró. ¿Lo sabe alguien más? Él sonrió. No. Esa es la parte divertida. Salí de su casa con la sensación de que alguien me había entregado un arma cargada y me había dicho que la usara con sabiduría. Yo no había pedido eso. Al principio, ni siquiera lo quería. Pero cuanto más pensaba en la casa del lago, en las cuentas bancarias, en esas acciones minoritarias de un antiguo negocio familiar que seguían generando unos ingresos modestos pero constantes, más me daba cuenta de lo que me habían otorgado, poder. Y, de repente, los recuerdos comenzaron a resurgir. Como cuando Sabrina se rió en mi cara, en los inicios de mi empresa, cuando le pedí que revisara un contrato, soy doctora, no maga, me dijo. O cuando Aileen le comentó a mi madre a mis espaldas que yo era un caso perdido y que deberían planear para cuando regresara arrastrándome. O cuando Mason presumió en una boda de que algunas personas creen que las startups son un billete hacia el dinero fácil, pero no entienden cómo funciona el mundo real. Recordé todo, y ahora era yo quien sostenía los hilos. Durante las siguientes semanas, comencé a planear. No por rencor, ni por venganza, sino porque buscaba claridad, un poco de justicia y quizás, solo quizás, un espectáculo. Primero, llamé a mi abogado, le pedí que revisara cada documento que mi abuelo me había dado, confirmé las transferencias, presenté la documentación pendiente para completar algunas escrituras, establecí protecciones y observé cómo la autoridad legal pasaba a mi nombre, pieza a pieza. Luego, consulté el registro mercantil en busca de una empresa llamada Pinerove Utility LLC. La familia la había olvidado después de que se vendiera a finales de la década del 2000. Pero alguien había conservado una participación minoritaria. Ese alguien era mi abuelo. Y ese 7% de las acciones ahora me pertenecía a mí. Y por ese 7%, había un nuevo comprador llamando a la puerta. $280.000. Firmé los documentos. De repente, tenía liquidez y control legal sobre 3 parcelas de tierra, una cabaña y una cuenta fiduciaria familiar de la que ni siquiera sabía que existía. La ironía, toda la familia pensaba que el abuelo se estaba volviendo olvidadizo, que necesitaba ayuda para gestionar sus asuntos. Ya estaban merodeando como buitres, asumiendo que, cuando él falleciera, se repartirían lo que quedaba. No tenían idea de que el testamento ya había sido modificado. No tenían idea de que yo era el albacea. No tenían idea de que ahora poseía las contraseñas de cada cuenta que él había tocado. Esperé hasta el día de Acción de Gracias. Esta vez la cena era en casa de Aileen. Era el circo de siempre. Pavo asado, insultos disfrazados de educación, risas forzadas. Mason estaba más callado de lo normal, con la mirada gacha. Lo pillé mirándome de vez en cuando, como si aún no estuviera seguro de si debía estar enfadado o impresionado. Sabrina había llevado a su nuevo novio, un cirujano. Lo presentó 3 veces, como si no lo hubiéramos oído las 2 primeras. Y Aileen estaba en su modo anfitriona total. Este pavo es de esa granja especializada cerca del viñedo. Aquí nada está congelado, presumió. Y ahora solo usamos cuchillos de cerámica. Son mejores para el medio ambiente. Yo sonreí. No dije nada. La dejé hablar. Los dejé hablar a todos. Luego, cuando sirvieron el postre, golpeé mi copa suavemente con la cuchara. Oigan todos, dije, poniéndome de pie. Me dan 5 minutos. Todos se volvieron. Hasta mi abuelo levantó la vista de su tarta de calabaza. Saqué una pequeña carpeta negra y la coloqué con suavidad sobre la mesa. Esto, anuncié, es la escritura actualizada de la Casa del Lago. Aileen parpadeó. La Casa del Lago. Ahora está a mi nombre, dije con calma. El abuelo la transfirió el mes pasado, junto con algunos otros bienes. Se podía sentir cómo las caras se descomponían. Sabrina frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta y mostré el documento notariado, girándolo para que todos pudieran verlo. La tía Aileen se puso rígida. Eso, tiene que ser un error. Esa propiedad pertenece a la familia, es nuestra. Mi abuelo aclaró su garganta. Yo soy la familia, dijo.
Y he tomado mi decisión. Dejé que sus palabras flotaran en el aire un instante antes de continuar. No voy a hacer nada con ella por ahora, pero voy a reestructurar algunas cosas. Lo que significa que si alguien tenía planes de usar la casa el próximo verano sin mi permiso, quizás debería reconsiderarlos. El novio de Sabrina empezó a excusarse. Mason tenía una expresión de completo desconcierto. Aileen se puso de pie de golpe. Esto es una locura. Tú. Esto es manipulación. Has convencido a un anciano de que te cediera la propiedad de nuestra familia. No, dijo mi abuelo con firmeza. Se la he dado a alguien que se la merece. Pero también lo he nombrado albacea. El abuelo añadió, cuando yo falte, Christian tendrá la última palabra sobre todo. El silencio que siguió no se pareció en nada al de antes. Este era pesado, desagradable, definitivo. Pero yo no había terminado, porque esto no era solo sobre tierras o dinero. Esto era sobre la verdad. Y era el momento de mostrarles cómo es la verdad cuando entra en la habitación con una carpeta y un plan. Y fue entonces cuando dejé caer el sobrefinal sobre la mesa. El nombre de Aileen estaba impreso en el frente. Dentro, había algo que ella no se esperaba. Algo que debería haber recordado. Un error que cometió hace años. Y yo tenía las pruebas. Pero no nos adelantemos. Porque cuando ella abrió ese sobre y su expresión cambió por completo, fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Los dedos de Aileen temblaban mientras deslizaba el papel fuera del sobre. El aire en la biblioteca era espeso y olía a papel viejo y a cera de muebles, un aroma que siempre había pretendido ser acogedor pero que ahora se sentía como una trampa. Ella, Aileen, tomó el documento que yo le extendía. Sus dedos, siempre tan seguros, casi arrogantes, titubearon por una fracción de segundo antes de cerrarse sobre el borde. Lo desdobló con la cautela temerosa de quien ya sabe, en lo más profundo de sus huesos, que sostiene algo peligroso, algo que puede cortar no solo la carne, sino la propia vida que ha construido. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron la primera línea de la página, y luego la siguiente. Al principio, su lectura fue metódica, casi despectiva, pero pronto se aceleró, desplazándose cada vez más rápido, como si intentara escapar de las palabras que la perseguían. Mientras leía, su respiración, antes serena, comenzó a entrecortarse, a hacerse superficial, un leve jadeo que era el único sonido, aparte del crujido del papel, en la habitación cargada de silencio. Para cuando su mirada alcanzó la firma inconfundible al final del documento, un trazo firme y familiar, su rostro se había vuelto completamente inmóvil, una máscara de piedra, inexpresiva, pero pálida de un modo enfermizo, cerúleo, que lo delataba todo. La sangre había abandonado sus mejillas, dejando al descubierto el miedo que latía bajo la piel. Yo no dije una palabra. No moví un músculo. Quería que el peso de aquel silencio, de aquel conocimiento, se posara únicamente sobre sus hombros. Quería, con una paciencia que había cultivado durante años, que ella hablara primero, que rompiera el hechizo de su propia arrogancia. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró por fin. Su voz era un hilillo de aire, áspero por la conmoción. Apretaba el papel con demasiada fuerza, con la furia de la desesperación, hasta que sus nudillos blanquearon y el pergamino comenzó a arrugarse en los bordes. Estaba en uno de los archivos viejos del abuelo, respondí con una calma que sabía sería más irritante que cualquier grito. Con el resto de los documentos del fideicomiso. No estaba escondido, Aileen. Solo esperaba a que alguien con el derecho y la paciencia necesarios lo encontrara. Has revisado sus cosas privadas, espetó, con la voz subiendo de tono, aguda, desesperada ya, buscando un resquicio por donde atacar. Lo manipulaste. Debiste hacerlo. Él jamás te habría dado esto. Siempre me has odiado. La acusación sonó hueca, un eco de batallas pasadas que ya no tenían sentido en este nuevo campo de juego. ¿Basta? La voz del abuelo Carlos no fue un grito, sino un golpe sordo y contundente, como el de una piedra cayendo al fondo de un pozo. Su tono era bajo pero firme, cargado con la autoridad de quien ya no necesita alzar la voz para ser obedecido. Él no manipuló nada. Yo se lo di. Se lo entregué la semana pasada. La habitación quedó sumida en un silencio aún más profundo que el anterior, pero esta vez no era un silencio vacío. Vibraba bajo la superficie, como si el aire mismo, saturado de secretos y rencores, estuviera a punto de resquebrajarse. Sabrina, que había permanecido como una estatua observando el intercambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos inteligentes y calculadores escaneando el documento que Aileen sostenía como un escudo inútil. ¿Qué es?, preguntó, su voz un contrapunto de pragmismo en medio del drama. Me giré hacia ella lentamente, casi de manera teatral, saboreando el momento, el clics de una revelación que había imaginado tantas veces. Un pagaré, dije, articulando cada palabra con claridad.
Firmado por tía Aileen hace 23 años, por un préstamo de $37.000 que el abuelo le dio a ella y al tío Ron cuando quisieron montar ese negocio de jardinería, el que quebró al año y del que nunca más se volvió a hablar. Los ojos de Aileen se abrieron desmesuradamente, mostrando el blanco de la incredulidad y el pánico. Él dijo que era un regalo, insistió, su voz quebrada. Éramos familia, y así fue. Dijo que no nos preocupáramos por ello, que era para ayudarnos a empezar. Su mirada suplicaba al abuelo, buscando un rescate que no llegaría. El abuelo Carlos negó con la cabeza con una tristeza que parecía tan antigua como el documento mismo. Dije, no se preocupen por pagarlo todavía. Nunca, en ningún momento, perdoné esa deuda. Solo esperé. Esperé a ver si alguna vez, en todos estos años, la mencionabas, si reconocías el favor más allá de tu orgullo. Tú nunca lo hiciste. Lo enterraste como si nunca hubiera existido. Ella empezó a balbucear, con la rabia y el miedo chocando tras sus ojos, una tormenta que nublaba su usual compostura. Eso fue hace 20 años. Ahora es irrelevante. Y de todos modos, cualquier abogado decente diría que la prescripción. No se trata de demandarte, interrumpí, juntando mis manos con una pulcritud deliberada sobre mi regazo, un gesto de control que contrastaba con su desbarajuste. Se trata de la familia. De la equidad. Has pasado décadas tratando a todos, a mi madre, a mi padre, a mí, como si fuéramos inferiores a ti, alardeando de tu dinero, de tus conexiones, haciendo comentarios hirientes sobre las profesiones de los demás, sus decisiones de vida, sus fracasos. Y todo este tiempo, ni una sola vez pensaste en la ayuda que recibiste para empezar, en la mano que te sostuvo cuando tú también estabas en el barro. Sabrina intervino con la cautela de quien pisa un campo minado. De acuerdo, entiendo el punto, Christian. Pero eso fue hace mucho tiempo. El rencor no es bueno para nadie. ¿Por qué sacar esto a la luz ahora, justo cuando el abuelo? No terminó la frase, pero todos supimos lo que quería decir, justo cuando la muerte empezaba a merodear la casa. ¿Por qué? Respondí, girándome para enfrentar a toda la habitación, para que cada uno de ellos sintiera el filo de mi mirada. Esta familia ha pasado años premiando la arrogancia y castigando la humildad. Los vi a todos ustedes, no solo a Aileen, tratarme como si estuviera roto, como si fuera una decepción ambulante, solo porque no seguí el mismo camino estrecho y dorado que ustedes. Se burlaron de mí por construir algo desde cero, por ensuciarme las manos. Me menospreciaron cuando estaba en mi punto más bajo, cuando el mundo se me venía encima y lo único que necesitaba era un poco de fe, no su condescendencia. Me ignoraban en las reuniones, a menos que necesitaran un chisme del cual hablar, un ejemplo de lo que no se debe ser. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera, que cada palabra se clavara en su conciencia. Y ahora las cosas son diferentes. Ahora soy yo quien tiene las llaves de la propiedad, de las cuentas, del legado completo de esta familia. El fideicomiso me nombra a mí, no a los más ruidosos, ni a los que mejor aparentan. Aileen se puso de pie de un salto, como impulsada por un resorte. Solo estás haciendo esto por venganza. Es obvio. Siempre tuviste envidia de Mason, de Sabrina, de todo lo que lograron sin necesidad de arrastrarse. Incliné la cabeza, como si estudiara a un insecto particularmente predecible. Sigues repitiendo esa palabra. Envidia. Pero seamos honestos, por una vez en esta familia. ¿De qué crees exactamente que tenía envidia? Nadie respondió. Mason bajó la mirada, incómodo. Sabrina permaneció impasible, pero su silencio era una respuesta en sí misma. Así que continué, desgranando la verdad como si pelara una fruta venenosa. El éxito de Sabrina. Ella se lo ganó. Con trabajo, con inteligencia, con sangre fría. La respeto por eso. Aunque a veces sea fría y calculadora, al menos trabaja por lo que tiene, no presume de lo que le regalaron. Sabrina se puso rígida, un leve parpadeo traicionando su sorpresa, pero no interrumpió. Era una verdad que también le concernía. De Mason, nunca lo envidié. Pero tú, Aileen, te aseguraste de que toda la familia creyera que debería estarlo. En cada cena, en cada reunión familiar, en cada Navidad, lo convertías en la estrella dorada y a mí en la lección de lo que no se debe ser. Creaste una narrativa, una mentira cómoda, y la alimentaste con tus susurros y tus comparaciones hasta que se volvió incuestionable, una verdad familiar. Pues adivina qué, la historia ha cambiado. Y yo tengo la pluma. El abuelo Carlos soltó una risa suave, seca, que sonó como hojas crujiendo. No era una risa de alegría, sino de reconocimiento, tal vez incluso de resignado orgullo. Me volví de nuevo hacia Aileen, clavándola con la mirada. El pagaré. Los $37.000. No necesito el dinero, lo sabes. Pero sí quiero una declaración. Una carta, firmada por ti, reconociendo el préstamo, los términos originales, y que tú, de manera deliberada,
Lo falseaste como un regalo para evitar el reembolso durante todos estos años. Ella se burló, un sonido forzado y estridente. Estás bromeando. ¿Crees que voy a firmar mi propia humillación? Sin apartar los ojos de los suyos, saqué otra hoja de papel de la carpeta de cuero que descansaba a mi lado. Ya la he redactado por ti. Para ahorrar tiempo. Solo requiere tu firma. No puedes obligarme a firmar eso, gritó, pero su voz carecía de convicción. Era el último estertor de un animal acorralado. No, admití con serenidad, pero si no lo haces, presentaré este pagaré, junto con tu negativa a reconocerlo, a los archivos completos de la herencia del abuelo. Y entonces, según los términos del fideicomiso actualizado, que todos ustedes firmaron sin molestarse en leer a fondo, estarás incumpliendo un acuerdo de deuda contraída con el originador del fideicomiso. Eso me da el derecho legal, no solo moral, a excluirte de la distribución de la herencia. Perderías todo, Aileen. No solo los 37.000, sino todo lo que creías que te pertenecía por derecho divino. La boca de Aileen se abrió, formando una O perfecta de la que no emergió sonido alguno. Era el silencio de un mundo que se desmorona. Mason parecía estar presenciando un accidente automovilístico en directo, su rostro era una máscara de confusión y un horror creciente, sin estar seguro de en qué lado del parabrisas se encontraba. Sabrina, sin embargo, permaneció sentada, completamente quieta, con la mirada fija en mí, ya no estaba enfadada, ni siquiera molesta. Solo curiosa, intensamente analítica. Por primera vez en toda su vida, mi prima Sabrina me estaba escuchando de verdad. Y en sus ojos, creí ver, por un instante fugaz, un destello de algo que podría haber sido, si no respeto, al menos un reconocimiento temeroso del poder que ahora, por fin, estaba en mis manos. Me dirigí al grupo y aclaré, para que todos lo entiendan, esto no se trata de castigarla, sino de asumir responsabilidades. Durante años me llamaron fracasado. Me excluyeron de cumpleaños, se burlaron de mí en reuniones, me juzgaron por no seguir el mismo camino que los demás. Ahora que tengo éxito, quieren que finja que nada de eso ocurrió. Negué con la cabeza. No lo haré. No busco aplausos, pero sí honestidad. Así que las cosas se harán de esta manera. Miré a cada uno a los ojos. 1. Si quieren acceso a la casa del lago, deberán contar con mi autorización. 2. Revisaré las normas del fideicomiso familiar, lo que incluye limitar el acceso a los fondos discrecionales y establecer un sistema de contribuciones para el uso futuro de cualquier propiedad compartida. 3. No más acuerdos a puerta cerrada. Basta de, él dijo, ella dijo. Implementaré informes trimestrales para todos los bienes en común. Transparencia total. Miré a Sabrina. Eres médica. ¿Entiendes cómo funcionan los sistemas? Si quieres ayudarme a gestionar esto como coadministradora, te lo agradeceré, pero no como un favor hacia mí, sino como un acto de reparación. Ella asintió lentamente. Me parece bien. 4. Mason. Él alzó la vista, sorprendido, como si le hubiera preguntado en clase. No me debes nada, pero ahora estamos en la misma empresa. Si alguna vez quieres hablar sobre tu puesto, tu crecimiento o cómo triunfar realmente en el mundo de las startups, mi puerta está abierta. Pero no voy a protegerte. Si no rindes, serás despedido como cualquier otro. Gánate tu lugar. Asintió una vez, con gesto vacilante, pero agradecido. Y 5, dije, volviéndome hacia Aileen. Tienes hasta el fin de semana para firmar esa carta, o tu nombre será eliminado de la lista. Ella me miró fijamente y luego se sentó lentamente. No volvió a pronunciar una palabra en toda la noche. Las consecuencias no fueron inmediatas. Se fueron manifestando poco a poco en las semanas siguientes. Primero llegaron los mensajes de disculpa, de Sabrina, de mi madre, incluso de primos con los que no había intercambiado 2 palabras en años. De repente, todos parecían reflexivos, interesados en mi trayectoria, en conocer más sobre lo que había vivido. Respondí cuando pude, con educación, aunque no siempre con calidez. Algunos puentes, una vez quemados, no necesitan reconstruirse. Mason comenzó a llegar más temprano al trabajo. Me percaté de su actividad en Slack, de que hacía preguntas más acertadas. Estaba intentando cambiar a su manera, y eso merecía mi respeto. Un mes después, Sabrina me invitó a un evento benéfico del hospital en el que ella iba a hablar. Asistí. Allí me presentó como mi brillante hermano, que construyó algo desde cero cuando nadie creyó en él. No fue algo forzado, sino sincero. Esa noche no hablamos del pasado, sino del futuro. No volvimos a ser los mejores amigos, pero por fin caminábamos en la misma dirección. Aileen, con el tiempo, firmó la carta, pero desde entonces no ha vuelto a dirigirme la palabra. Y lo acepto. Ella ya no controla la narrativa. En cuanto a mí,
Sigo dirigiendo mi división en la empresa, invirtiendo en pequeñas startups, viviendo en el mismo apartamento, manejando el mismo Tesla. Pero ahora voy a la casa del lago. La arreglé, paso fines de semana allí, a veces solo, a veces con personas que realmente me importan. Construí un fogón en el jardín, coloqué un nuevo muelle, planté árboles. Paz, silencio, sin tensiones, sin comparaciones, sin ruido. Solo yo, el agua y el crepitar del fuego. No se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de saber quién eres cuando nadie te aplaude, y saber quiénes son los demás cuando los aplausos cesan. Esa es la verdadera herencia.